tardes, estudiantes. El objetivo de hoy será reconocer que la Constitución Política de Chile establece y garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. Tenemos que recordar en las clases anteriores qué significa la palabra democracia. El término democracia proviene del griego antiguo y fue acuñado en Atenas en el siglo V a.C., a partir de las palabras demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. Es decir, es el gobierno del pueblo. Hoy entendemos que la democracia es un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce totalmente el pueblo a través de mecanismos e instituciones. En la mayoría de los casos, la palabra democracia es usada no solo como la forma de gobierno, sino como un sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de la mayoría, de justicia social, de participación, entre otras. La palabra democracia también implica valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de las personas. Como todas las personas son merecedoras de respeto y consideración, la forma en que nos conducimos como sociedad debe respetar la opinión de todos. Las personas son libres, lo que implica que tienen la facultad de decidir y elegir. Esta libertad permite tomar decisiones en forma responsable. Por este motivo, vivir en un país con democracia nos permite tener una serie de facultades, por ejemplo, ir a votar, elegir a nuestros representantes, expresarnos libremente, entre otras cosas. Para avanzar con nuestra clase, debemos conocer y comprender algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender mejor nuestro objetivo y que son fundamentales para nuestra Constitución y para el sistema de gobierno que tenemos actual. Tenemos que empezar definiendo lo que es una constitución, lo que es una participación democrática, lo que es un Estado, qué son los derechos y cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Y si se acuerdan del concepto de ciudadano, que es lo que hemos visto en clases, y si no lo recuerdan, significa que un ciudadano debe participar activamente en la vida social, política y económica de tu comunidad y de la sociedad. Y por último tenemos a los valores democráticos. Más adelante voy a explicar cada uno de estos conceptos. El objetivo del día de hoy tenemos que conocer principalmente y comprender qué es una constitución y por qué es necesario modificarla. Es la ley fundamental de un Estado. Más adelante vamos a explicar el concepto de Estado. En ella, o sea, en la Constitución, se establecen principalmente los derechos y las obligaciones esenciales de los ciudadanos. Ya explicamos lo que son los ciudadanos. Y gobernantes, o sea, los que están en el gobierno, los representantes. ¿Ya? Se trata de la norma jurídica suprema y ninguna otra ley, precepto o disposición puede contravenir lo que ella expresa. O sea, lo que está en este librito, que es muy parecido a lo que está en la mano derecha, al librito que ustedes ven que dice Constitución Política de la República de Chile, nadie la puede pasar a llevar y nadie la puede cambiar o ser modificada. Nosotros tenemos una constitución que rige en nuestro país actualmente, que es la Constitución de 1980, promulgada durante el régimen militar, encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte, que entró en vigencia el 11 de marzo de 1981. Por eso, si reflexionan qué pasó hace unos meses atrás, muchas de las personas creían y piensan que actualmente nuestra constitución no es compatible con las demandas actuales de nuestra sociedad, ya que quienes apoyan el rechazo a la Constitución aseguran que con algunas reformas el actual texto
puede satisfacer las demandas sociales que realmente necesita nuestro país. Otro concepto muy importante para aclarar el objetivo del día de hoy es la participación ciudadana. Es aquella en donde se tienen en cuenta la voz y el voto de las personas. Es una forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas. O sea, la participación ciudadana es aquel acto donde los ciudadanos pueden tomar decisiones y ser partícipes de algún evento o cambio en la sociedad. Por ejemplo, a través del voto, ya que es el ciudadano quien manifiesta su opinión a través de un mecanismo democrático. A través de la participación ciudadana podemos elegir a nuestros representantes y manifestar nuestra opinión. Otro concepto también importante y que debemos conocer son los valores democráticos, que son las características, las cualidades, las ideas y las creencias aceptadas en una sociedad. O sea, cada uno puede pensar diferente, que deben ser dirigidas a lograr que el proceso democrático se consolide y sea exitoso. Los valores democráticos son un conjunto de principios que permiten a cualquier sociedad ejercer a plenitud la democracia, ya que esta es la única forma para vivir pacíficamente y en armonía. Por ejemplo, ser tolerante y entender que el otro puede pensar diferente y tener otra postura. La constitución de nuestro país se basa en mejorar el Estado, entendiendo que es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Tenemos que entender que todos somos Estado y que el Estado funciona por el gobierno. En cambio, el gobierno es el conjunto de órganos estatales de dicho país a los cuales corresponde el ejercicio de las funciones políticas, administrativas y ejecutivas, además de legislativas y judiciales, que está liderado por un presidente, ministros, diputados, alcaldes, concejales, etc. Ahora bien, los derechos y deberes están en nuestra Constitución. Estar en nuestra Constitución, que ha permanecido por años en nuestra sociedad y que podemos definir como un reglamento de normas y deberes. Finalmente, tenemos que entender que los derechos son las libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de haber nacido, sin los cuales no se puede vivir como tal. Y los deberes, que son las obligaciones que debemos cumplir para ejercer los derechos de cada persona. Por ejemplo, mi derecho podría ser el de la educación y mi deber como estudiante sería hacer mis tareas y ser responsable con mi horario de llegada. Espero, estudiantes, que la clase de hoy se haya entendido lo mejor posible y que ante cualquier duda o pregunta no duden en escribir a mi correo. Sin duda, algunos conceptos ya lo hemos trabajado en guías o los alcanzamos a ver en clases. Ahora bien, vamos a pasar a explicar nuestro proyecto, que será nuestra actividad a realizar. Vamos a elaborar un tríptico en 3 partes. Para eso, aquí tenemos el ejemplo del tríptico. Para esto debes utilizar una hoja de blog, o si tienes una hoja de oficio, también nos sirve. Toman la hoja y la doblan en 3 partes. La primera será la portada.
donde ir al título del tríptico, por ejemplo, podría ser la Constitución del 2020, con sus datos personales, nombre del alumno, fecha, nombre de la profesora y asignatura. En el centro deberán establecer 3 puntos fundamentales de la Constitución, considerando cuáles son para ti los más importantes en términos de deberes y derechos. El objetivo será dibujar, escribir y pegar recortes. La idea es ocupar toda la información que puedan y explicar el porqué de esos derechos y deberes en el tríptico. Para eso, en el centro del tríptico puedes poner el derecho y el deber que tú quieras, ya sea de la Constitución actual o de la Constitución anterior, dibujarlo, ya sea haciendo tú el dibujo o recortando una imagen en una revista y luego lo puedes explicar. Para eso pueden ocupar toda la información del libro de clases. Para este proyecto deben utilizar toda su creatividad e imaginación, ocupando el material que tengan en su casa. Todo tipo de material, ya sea papel, papel lustre, recortes, goma eva, etc. Te invito a observar el siguiente video para trabajar en tu proyecto. Finalmente, el tríptico debe estar listo para el día 26 de mayo y luego poder archivarlo. Se evaluará creatividad, originalidad, limpieza, letra y ortografía. Es importante que te quede claro que la hoja se debe doblar en tres partes. En la portada tiene que ir el título del trabajo, que ya lo explicamos cuál podría ser, un dibujo en relación al título, además de tus datos personales, que son nombre del alumno, nombre de la profesora, fecha, asignatura, y un texto si tú quieres, en la portada. Para terminar, en el centro del tríptico, que es al medio, deberás escribir los 3 puntos fundamentales que para ti son importantes en la Constitución, a partir de los deberes y los derechos de los ciudadanos. Puedes dibujar, escribir, recortar, etc. Recuerda que debes tener una carpeta con todos los trabajos realizados en la asignatura, ya que al momento de volver a clases presenciales serán revisados. Finalmente, para trabajar en nuestro tríptico y en nuestro proyecto, te recomiendo visitar y leer algunas páginas de tu libro de trabajo, la página 12 y página 13, que te pueden guiar, explicar algunos conceptos que no hayas entendido y poder elaborar mejor aún tu tríptico. El objetivo de observar el siguiente video, en donde está este link, ya aquí tenemos el link, es aclarar algún tipo de duda y poder obtener más información del contenido estudiado. Bueno, estudiantes, la clase de hoy llegó a su fin, esperando que hayan entendido lo mejor posible los conceptos trabajados. Los invito a reflexionar y a compartir en familia el siguiente fragmento. Cuídense mucho y saludos.